Pero no saben ni por qué digo que se va a poner intenso, ¿verdad? Pero se va a poner intenso. Yo quiero preguntarles antes de leer la escritura y de compartir la palabra, yo quiero preguntarle por qué usted no nació güerito y de ojos azules. ¿Por qué no nació güerito o güerita? ¿O por qué no nació con una familia rica? ¿O por qué no nació en Estados Unidos? ¿O por qué no nació en Italia? ¿Nunca se ha preguntado eso? Cuando yo era niño, tendría unos 8 o 7 años, yo decía, ¿por qué nací en esta familia? Híjole, me hubiera tocado otra. Y no conocía de Dios, ¿eh? ¿Por qué no nací güerito? Bueno, guapo ya estaba, ¿no? O sea, de eso no había problema. Pero ¿por qué no de ojos azules? Y cuando empiezas a conocer de Dios, como que esto se intensifica. Bueno, Señor, ¿y por qué no me pusiste con una familia así importante? O una familia de profetas, o una familia... Es increíble. Pero lo que te tengo que decir este día es la cosa más extraordinaria que te puedes imaginar. Tú estás en el lugar donde Dios estableció que tenías que estar. Tú eres, así como eres, porque Dios estableció que así fueras. Ay, ¿cómo crees? Bueno, tú tienes los papás que Dios escogió para que tú nacieras ahí, con las características de tus papás, pero también estableció que conocieras de Él y que tu mente empezara a ser transformada. Permítame tantito. Voltea con la persona y hágale la plática a la que está al lado. En Lucas capítulo 2, nueva traducción viviente, voy a leer. Perdónenme, es que esto es algo interesante e importante. Luego les cuento. Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados. Imagínate que tú tengas que ser censado y es tu obligación ir a donde naciste. ¿A dónde tienes que ir? O sea, a tu pueblo. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en este tiempo. Cada uno tenía que ser censado donde nació. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Todos sabemos esa historia porque nos la pasan en la tele muchas veces y en los, ¿cómo se llaman? En los nacimientos y nos cuentan la historia. Ya la sabemos. Dice, mientras estaba allí llegó el momento para que naciera el bebé.
María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. ¿Todos saben lo que es un pesebre? Ah, sí, nos lo ponen en el nacimiento. No, pero verdaderamente ¿sabes lo que es un pesebre? Era el cuenco donde le daban de comer a los animales. Ahí le pusieron las telas al niño, lo envolvió y lo puso en este lugar, porque no había alojamiento disponible para ellos. Es que no había lugar en el mesón y tuvo que nacer ahí, en un lugar donde estaban los animales, estaba el burro, estaba la vaca, estaba el borrego. Ahí tuvo que nacer Jesús. ¿Por qué? Porque no había lugar donde ellos tuvieran un cuarto. No es cierto. Eso es mentira. Es porque Dios había planeado desde el principio que Jesús naciera en un establo, junto con todos los animalitos, en el lugar más humilde, el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en el lugar donde no tenía que nacer un rey. ¿Sigues conmigo? Todo esto está bien interesante, el hecho de que ellos tuvieran que llegar a un lugar porque iban a ser censados, eso no fue una coincidencia. Dios estableció desde el principio que Jesús tenía que nacer donde nació. Dios escogió los padres de Jesús para que nacieran en esta familia. Dios empezó a trazar el camino para que se cumpliera todo lo que cientos de años antes se había profetizado del Mesías. Por eso Jesús no es una coincidencia. El día que tú naciste de nuevo en Jesús no fue una coincidencia. Ese fue el día donde Dios estableció que tenías que nacer de nuevo. Y te escogió. ¿Sí? Entonces llega María embarazada en el burrito, piden alojamiento, no hay alojamiento y entonces yo creo que les prestan el lugar donde estaban los animales y ahí da a luz María a su hijo, solita. Porque quiero decirte que las mujeres judías son muy resistentes y ellas normalmente dan a luz a sus hijos solas. Se agarran de un lazo y pujan. Y a veces tienen gente que les atienda en el parto, pero María no tuvo a nadie, estuvo sola. José no metió las manos, ella solita trajo a luz a Jesús. Pero fíjate lo interesante que empieza a ponerse esto. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos. ¿Dónde estaban? No, ¿dónde estaban? ¿En qué ciudad? En Belén. Y en los campos cercanos que estaban ahí, dice, estaban los pastores cuidando sus rebaños de ovejas. Por eso Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre no se pastorean ovejas en Israel, se guardan. Más o menos la fecha es de abril, mayo, que fue el tiempo que nació Jesús. ¿Por qué? Aquí lo dice, porque había pastores que estaban en ese tiempo con sus ovejas y era el tiempo que se utilizaba. ¿Sigues conmigo? De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó, les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿En dónde? En Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre.
No es nada coincidencia. Pero voy a poner un punto aquí, una coma, o no sé cómo, le pongo un intermedio. Y nosotros cuando leemos estas historias decimos, wow, qué bonito. No, está súper interesante lo que les voy a contar ahorita. En el templo se tenía que sacrificar corderos, se llamaban los corderos del sacrificio. Eran corderos especiales, se criaban exclusivamente para esto. Tenían que ser sin mancha, o sea que si eran blancos completo, no tenían que ser tuertos, no tenía que faltarles nada, tenían que ser corderos perfectos. Yo te quiero preguntar, ¿dónde crees que se criaban esa raza especial de corderos? No me contestes, ahorita yo te lo voy a decir. Había una ciudad en Israel exclusiva donde se había establecido que se criaran estos corderos. Era una ciudad importante, por llamarlo de alguna manera. Pero era importante porque ahí se sabía que los corderos del sacrificio eran cuidados, eran atendidos y los atendían de tal manera porque eran los que se iban a ofrecer a Dios. Era un lugar especial. Los pastores que cuidaban a estos corderos eran pastores experimentados. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar, que criar, que atender a estos borregos, a estos corderos. Cuando la borreguita estaba embarazada y empezaba a parir, empezaba a pujar, ¿quién creen que la atendía? Los pastores. Ellos llegaban y le daban toda la atención como si fuera una persona, porque lo que iban a hacer de este cordero, de esta corderita, iba a ser alguien importante. Su vida estaba destinada para hacer un sacrificio, para que pudiera limpiar los pecados del pueblo, o al menos cubrirlos con su sangre. ¿Cómo se llamaba este lugar? ¿Cómo se llama este lugar donde se criaba a estos corderos para ese especial sacrificio? Belén. Tú dices, ay, qué bonito, Jesús nació en Belén. ¿Te digo algo? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén, el lugar donde nacían los corderos del sacrificio. Además era la ciudad de David y Jesús era descendiente de David, no solamente porque José era descendiente de David, no, María misma, porque a veces dicen, no, es que José no fue su papá, Jesús no pudo haber sido el Mesías. No, María era descendiente también de la casa de David. Y entonces llega al lugar donde nacen los corderos del sacrificio, llega a Belén. No fue una coincidencia que tenían que ir, no fue una coincidencia que este hombre, ¿cómo se llamaba? Cirenio, hiciera un censo, no se le ocurrió a él. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué llegando María tiene a Jesús? Porque todo estaba sumamente calculado. Y entonces cuando nace el niño, lo acuesta en un pesebre, ¿y quién crees que llegan? Los pastores que atendían a los corderos sacrificiales. Fueron a constatar que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de nacer. ¿Quién se lo dijo? Un ángel. ¡Guau! Si tú piensas que es bonito, yo te digo algo, es algo extraordinario. Pero me iba a adelantar, pero mejor me espero. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud
de ángeles, obviamente, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La versión Reina Valera 60 dice y paz, pero no dice para los hombres de buena voluntad, porque no hay hombres de buena voluntad. Eso lo cantan en el villancico. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: escucha, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Dice que fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños. ¿Dónde estaban sus rebaños? En las afueras de Belén, donde se criaba a los corderos sacrificiales. Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Diga que está al lado los corderos sacrificiales. Pero Jesús era el cordero, es el cordero sacrificial. ¿Dónde tenía que nacer? Donde nacían todos los corderos sacrificiales. ¿Para qué nació Jesús? Para ser sacrificado. Para eso nació. Por eso no lo vemos cuando es niño haciendo pajaritos de barro y soplándoles y volaban. Eso es una mentira. Él recibió poder y autoridad para hacer milagros cuando el Espíritu Santo vino sobre de él, cuando tenía 30 años. Cuando estaba en su plena madurez como hombre. Y 3 años estuvo en esta tierra con sus discípulos preparándolos. ¿Por qué? Porque él sabía que en algún momento él tenía que ser sacrificado. Para eso había nacido, para eso había estado aquí en la tierra, para eso Dios lo había hecho nacer de esta mujer María. Para eso él estaba en la tierra, para ser sacrificado por ti y por mí. Para eso nació en Belén. Ahora, para eso naciste. No para que te sacrifiquen. Ya hubo alguien que se sacrificó por ti para que tú no lo hagas. Pero tú naciste en esa familia que a veces te caen gordos, a veces ya no lo soportas, porque son de groseros, no me respetan. ¿Y por qué no tuve otros hermanos más guapos como yo? Es que se parece a la mamá y este se parece al papá. Y yo saqué lo bonito de los dos. ¿Por qué no nací en una familia con mucha lana? Bueno, sí, naciste dentro de la familia del que tiene más lana. Y no porque tuviera dinero, porque tenga dinero, sino porque era el cordero sacrificial. Dios tiene tu vida colocada en el lugar correcto. Dios te ha colocado en el lugar preciso. ¿Para qué? Para que cumplas con el propósito por el cual Dios te llamó. Si tú piensas que no hay un propósito, yo te voy a quitar eso de la mente. Tú tienes un propósito, pero tú tienes que permitir que este propósito se haga una realidad. Que yo luego veo a los niños, por ejemplo, veo a Jacob ahí que está chiquito, bien bonito, con sus cabellos así, bien bonitos. Y yo digo, usted nació ahí con su hermanito, qué bonito. Eso me demuestra a mí que hay un propósito para él
para su hermano, para sus papás, en esa familia. Hay un propósito. Dios te muestra constantemente cuál es el propósito. Dios quiere, por ejemplo, decía la pastora que tienes que venir a la iglesia. Claro, ¿sabes cuál es el propósito de venir a la iglesia? Que tú aprendas cuál es tu propósito. ¿Qué pasa si no vienes? No sabes cuál es tu propósito. No me acuerdo si fue el día viernes que estaba compartiendo en la transmisión de Hannah, que me tocó darla a mí. Y yo estaba diciendo que Dios te dio a ti un propósito con tu boca, ¿no? Y los puse a bendecir su cuerpo. Y les dije, pongan la mano donde les duele y bendíganle. Y no le digan, ay, estas patas ya no las soporto. Ay, estas piernas, ya nada más para eso sirven, nada más para que me duelan. ¿Y qué crees? Que nada más para eso te sirven. O sea, tú determinas para qué te sirven. Y entonces yo les decía que pusieran sus manos y empezaran, qué bonitas piernas. Ay, muchas gracias porque me han traído todo este tiempo caminando. Pies, ay, son los pies más hermosos. ¿Sabes qué hacen las partes de tu cuerpo cuando les hablas? Reaccionan. Oye, si le puedes hablar a una planta, ay, qué bonita planta. ¿Sabes por qué estas plantas no se secan ahí? Estas porque son rebeldes de repente. Pero ¿sabes? Esas no se secan. Número 1, porque tienen ya raíz más grande. Y número 2, porque ellas escuchan la adoración y la alabanza y las oraciones que hacemos aquí. Y yo te digo algo, eso hace que ellas reaccionen. ¿Cuánto más tú? Ay, pastor, pero es que yo leo la Biblia. Mire, leo la Biblia, me pasan 2 cosas, me da sueño y no entiendo nada. ¿Te digo qué es lo que pasa cuando lees tu Biblia? Aunque pienses que no entiendes nada, tu espíritu se está fortaleciendo. Aunque tu mente parezca que no está reteniendo nada, no, tú lee, porque dentro de ti algo se está fortaleciendo con la palabra. La palabra es poderosísima. Y cuando estás en una situación donde tienes que hablar la palabra, de repente te llega el pasaje. Ay, ¿cómo me lo sé si nunca me lo aprendí de memoria? El Espíritu Santo toma de lo que hay en ti y pum, te lo recuerda. Porque para Dios nada es porque sí, o nada más así como que no pasa nada. Dale gracias a Dios por la familia donde naciste. Ah, bien, voy a perdonar a mis hermanos, a mis hermanas. Híjole, Judas se queda cortito. Dios dice, Jesús tiene que nacer. A ver, profetas miles de años antes, profeticen al pueblo que el Mesías tiene que nacer en Belén. Profetícenlo. Las generaciones que escucharon eso se murieron, pero quedó establecido en papel. Y entonces todos los que leían sabían, los rabinos, los escribas, los fariseos, todos los que estudiaban la escritura sabían, o al menos deberían de saber dónde tenía que nacer Jesús, el Mesías. En Belén. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ¿qué? Donde nacían los corderos sacrificiales. Ay, es que yo nací en esta ciudad. Ay, la verdad me hubiera gustado nacer en Guadalajara o en Monterrey o en el DF, pues ya al menos. Pero tuve que nacer aquí en este pueblo. Sí, aquí naciste. Y Dios lo estableció para tu vida. ¿Y cómo cree? Sí. Y con esos hermanos, yo amo a mis hermanas, a mi hermano también. Amo a mi papá, a mi mamá, hasta a mis primos los amo.
Y no todos son unas finas personas. Digo, los de las familias de otros, las mías sí, todos son unas finas personas. ¿Verdad que no es cierto? Hay algunos con los que tratas bien y hay unos con los que no puedes tratar. Bueno, pues todo tiene un propósito de parte de Dios. El tener a alguien que no puedes tratar en tu familia o te amarga o te hace fuerte. O te hace prudente. ¿Qué dijiste en la mañana? Que dijiste una frase así relacionada. Y entonces llega el momento en el que tienes que pararte y empezar a entender que cada cosa en tu vida contiene un propósito de parte de Dios. Ay, cómo me hubiera gustado ser lacio. Ay, cómo me hubiera gustado tener unos chinos así tan hermosos, como borreguito. Pero pues eso tiene una ventaja. O hay una ventaja de ser lacio. Me puedo ir a la estética y me hago una base. Ahora ya se puede, ¿no? O voy, si soy chino, y me alacio. Pero después va a regresar el chino a ser chino y el lacio a ser lacio. ¿Sí o no? Y el morenito le da vitiligo y se pone blanquito. Pero la verdad es que sigue siendo moreno. ¿Sí me explico? Tú por más güerito que seas y te pongas en medio del sol y te pongas rojo como camarón y después te bronceas, tú querías un bronceado y te empiezas a pelar, ¿no? Es que eres güerito. Y así te ama Dios. Así te hizo Dios. Y así Dios tiene un propósito para ti. ¿Sabes? Esto tú tienes que enseñarlo a tus hijos, a tus nietos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que caminar sin estas situaciones en su mente. Ellos no tienen que volver a repetir tus errores o los errores del papá, los errores de la mamá. Ellos no tienen que repetir esto. Dios tiene un propósito para ellos. El propósito no fue que cometieran los mismos errores de los papás. El propósito es que Dios hiciera su plan con ellos. Ahora tú conoces de la palabra. Guía a tus hijos. Pero resulta que a veces nuestros hijos son igualitos a nosotros. Le iba a decir hace algunos días a una persona que empezó a hablar y que yo conozco a su mamá. Y cuando le escuché hablar, ¿sabes qué iba a decir? Una tontería. Me iba a voltear y iba a decir, híjole, cada vez te pareces más a tu mamá. Hablas igualito. Ay, no, ¿cómo crees? No, a lo mejor me hubiera dicho. Porque a veces es lo que más odiamos. Y es a quien más nos parecemos. Pero ahora empieza a funcionar así. Tú tienes un papá que se llama Dios. Él es tu papá. Necesitas empezar a convivir con Él, necesitas empezar a conocerlo a Él, porque necesitas empezar a reaccionar como Él reacciona, a hablar como Él habla, necesitas hacer como Él es, porque Él es lo único que nos da una garantía de que vamos a estar bien, de que vamos a hacer bien las cosas. Por eso te tienes que parecer a Él. Él te puso en el lugar correcto. Dile al que está al lado. Luego les digo para que no se duerman. Dile al que está al lado. Dios te puso en el lugar correcto. Por eso, cuando estás aquí en casa, en esta casa,
Mira, tú puedes tener una iglesia en la esquina de tu casa. Yo tenía 2 iglesias en la esquina de mi casa. Y viajaba al menos 1 hora para ir a la iglesia. Luego aquí me extraña cuando oigo a la gente que me dice, es que está bien lejos y está como a 15 minutos, ¿no? Yo viajaba 1 hora. Yo tenía amigos que viajaban 2, 3 horas en la Ciudad de México para ir a la iglesia. Y yo no quería ir a la iglesia que estaba en la esquina de mi casa. ¿Por qué? Porque había algo que me movía a ir a mi casa en la fe. Ay, yo luego decía, ¿por qué no nací en la iglesia de los pastores Rodríguez allá en Colombia, que tienen 21,000 personas o quién sabe cuántas miles de personas tienen? Un día estaba platicando con una mujer servidora de ahí y le dijimos, ¿y cómo le hace el pastor para atenderles a todos ustedes? Le toca una media hora en un día, hace como 30, 40 citas. ¿Cómo le hace para platicar con ustedes? Dice, bueno, yo tengo como 20 años aquí en la iglesia y ni una sola vez el pastor ha hablado conmigo personalmente. Nunca me ha dado un consejo, nunca me ha instruido. Y yo dije, ¿cómo cree? Y me dijo, sí. Ah, qué malo el pastor. ¿Sabes qué me dijo? Me cayó la boca. Me dijo, porque mi pastor, el que me instruye, el que me guía, el que me enseña, es el Espíritu Santo. Y yo dije, yo le doy gracias a Dios en la iglesia donde nací. Aprendí lo que tenía que aprender y después me enviaron a la ciudad de Pachuca y de la ciudad de Pachuca me casé y después nos fuimos a Guadalajara como misioneros y después regresamos de Guadalajara a la ciudad de Pachuca y después nació en mi corazón abrir una iglesia en Actopan y otra iglesia en Tulancingo y después yo le dije a la persona que trabajaba conmigo, le dije, mira, yo me voy a ir a una de las iglesias. Pero yo necesito saber a cuál. Si tú te vas a una, yo me voy a la otra. Y si tú te vas a la otra, yo me voy a la otra. ¿Y dónde crees que escogió? Escogió en Actopan porque ahí ya estaba el auditorio más grande, ya teníamos sillas, ya teníamos cosas. Y aquí no, nos reuníamos en una cochera. Y ha de haber dicho, no, pues mejor me quedo aquí donde ya todo está. Pero te digo algo, esa iglesia ya no existe. Pero esta, después de 12 años, en medio de todas las vicisitudes y en medio de todos los problemas, continúa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía el plan de que tú estuvieras sentado, sentada en esa silla y los que vienen en la tarde y los que van a venir. Ay, a veces no me gusta el pastor Isaac. ¿No? Pero ¿sabes algo? Dios te hizo nacer en casa. En tu casa y en esta casa. Porque el propósito para tu vida está establecido ahí. El propósito para Jesús estaba establecido que naciera en Belén. El propósito de Jesús era que Él fuera el Cordero sacrificial. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito de Dios es que la gente conociera todo esto. Pero te digo algo, en 32 años que tengo de conocer la palabra, nunca, hasta hace unos días que estaba estudiando esto, había escuchado esta palabra. De por qué nació en Belén,
de qué se hacía en Belén, es la primera vez que lo escucho. Y yo dije, la iglesia tiene que conocer esto. Porque tu propósito es grande. No, pero no, yo es que no, a mí no me gusta. ¿Cómo voy a servir? Ay, no. Que sirvan otros. ¿Sabes que Dios te lleva a un lugar para servir, en una posición dentro de la iglesia para servir, para que te promocione? Eso sí, cuando Dios nos promociona viene más trabajo. Eso ya lo sabemos. Pero si no llegas a donde Dios estableció que llegaras para aprender algo, ¿cómo vas a continuar? Entonces el plan se frena. Yo no digo que se quita, está ahí, pero está frenado. Estaba con un pastor y era mi pastor y le digo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. Pues yo estoy en la escuela, quiero estudiar, pero así ya honestamente, ¿usted qué consejo me daría para mi vida? Y se me quedó viendo y se rió y me dijo, yo que tú ya no estudiaba y me dedicaba cada día de mi vida a servir a Dios. Yo dije, no, ¿cómo cree? Mis papás me ahorcan. Si tú vienes conmigo y me preguntas, joven, pastor, ¿usted qué me recomienda? Yo te voy a decir todo lo contrario. Te voy a decir, estudia. Pero al final, si Dios tiene un llamado para ti, con todo y tu carrera, vas a tener que servir a Dios. Cuando estuve en la juventud a los 18 años. ¿Mandé? Gracias, me sacaste de onda. Estaba yo en la Armada de México, me metí a la Armada de México, yo empezaba a conocer de Dios y pues fue algo bien bonito para mí. Me gustaba. Después me querían matar, pero eso ya era otra cosa. Y de alguna manera yo quería seguir estudiando, pero pasó un problema, se quemaron mis documentos. No, luego te cuento, esa historia se quemaron mis documentos, o sea que tuve que sacar algunos documentos, pero otros no los pude sacar. Y entonces cuando yo empecé a servir a Dios, pues realmente dije, pues ni me sirven para nada. Pero cuando llegué a la ciudad de Pachuca y me casé, yo determiné en mi corazón que iba a dejar el ministerio por un par de años, al menos hasta que mis hijas empezaran a caminar. ¿Por qué? Porque yo no quería que mis hijas se quejaran de que Dios le quitó a su papá. Porque andaba en un lado, andaba en otro, andaba de misiones, y nunca hubiera visto a mis hijas. Entonces tuve que regresar al trabajo. Tuve que hacer lo que hacía, pero no tenía papeles. Entonces tenía mi acta de nacimiento que había sacado, tenía mi CURP, tenía nada más algunos papeles. Y tenía mi certificado de secundaria, que era lo único que había sobrevivido. Y entonces cuando me empiezo a buscar trabajo, llego a un lugar, conozco al hijo del dueño y me dice, no te preocupes, yo hablo con mi papá, y habló con su papá y me dieron trabajo en una escuela. Esta es una universidad que está allá en Pachuca, ¿no? Pero tiene primaria, secundaria, prepa y la universidad. Y entonces cuando llego, me entrevisto con la directora y me dice, ok, tengo la recomendación del rector, vas a trabajar con nosotros. Ok, luego me traes tus papeles. Ok,
Pero tengo a la mano traigo mi acta y traigo mi certificado de secundaria. Bueno, déjamelos, pero luego, si puedes, me traes los papeles. ¿Sabes cuándo se dio ese si podía? Nunca, en 8 años que yo trabajé ahí, nunca me pidieron mis papeles. Ok. Me voy a otra escuela. Porque en esta escuela tenía tanto trabajo, estaba de tiempo completo y no tenía tiempo para mis hijas. Y se supone que pues para eso había dejado el ministerio, para atender a mis hijas. Entonces voy a otra escuela y me dicen, bueno, aquí, profe, le vamos a dar nada más pues 8 horas, 9 horas. Y yo dije, no, de 9 a, ¿cuánto es de tiempo completo, Lisset? No, más, ¿no? Pero es que eran 8 horas a la semana, perdón. 40 horas y nada, me dieron 9. Y me dijeron, y va a tener este horario y así, pero va a tener tiempo disponible en tal horario. Pues me va a dar tiempo de llevar a mis hijas a la escuela y al final me va a dar tiempo de ir por ellas y pasar a la escuela. Y dije, perfecto. Llego al lugar donde me asignaron para preparar mis clases y de repente entra la directora de la secundaria, perdón, de la primaria. Me habían dado trabajo en secundaria y entra la de primaria y me dice, queremos ofrecerle horas, porque resulta que el profesor que daba la misma materia que usted da, también daba en primaria, en secundaria y en prepa. Y entonces pues queremos que usted nos apoye y le vamos a ofrecer 6 horas más a la semana. Y yo dije, ok. Pues 9 y 6, pues ya son 15, está bien. Y luego llega la directora de prepa al ratito y me dice, ¿qué cree? Que el mismo maestro que estaba dando aquí, estaba dando en prepa y ya se fue, entonces queremos darle horas. Y les dije, nada más que tengo un problema, tengo las horas de primaria y de secundaria. Y me dicen, no se preocupe, nosotros le ajustamos su tiempo. Y aún me quedaba tiempo para ir a la escuela por mis hijas y recogerlas y llevarlas. Dije, wow. Llego a la primaria al siguiente día de clases y me dicen, necesitamos su cédula de primaria, nos lo están pidiendo. Y yo, ups. Ahí ni siquiera me pidieron nada de papeles, ni el acta. Y yo dije, Señor, ¿tú tienes el control? Porque saben que Dios tiene el control. Y entonces empezamos ahí, de repente llego y le iba a decir que no, pues no podía llevar los papeles porque estaban desaparecidos. Y cuando llego me dice el director, profesor, aquí está su cédula de primaria. Y yo, ¿cómo le hizo? No, pues metimos ¿cómo me dijo? Metimos no sé qué cosa, la hoja, y ¿mandé? No me acuerdo, pero con eso se meten los papeles. Y me dice, y nos lo aceptaron y ya no la dieron. Tenga, aquí está su cédula. Yo tengo mi cédula para dar clases en primaria. Y dije, wow. Y entonces llega un amigo y me dice, oye, la SEP está dando la oportunidad de arreglar situaciones con tus papeles y te da la oportunidad de volver a entrar a la escuela para que estudies otra carrera. ¿Te interesa? Y yo, sí. Mis hijas ya estaban más grandes. Entro a la SEP, a este lugar, y empiezo a estudiar lo que me gustaba, arte. La carrera, o como le llaman, era de... hasta se me olvidó el nombre, fíjate. Y entonces termino, eso sí, con puro 9 y 10. Ya era el colmo. O sea, ya de plano, o sea, mis 30 y tantos años, no, perdón, 40 y algo, no, 30 y algo. Y terminé, hice mi examen final, me dieron mi certificado, me dieron mi hoja de la SEP con mis calificaciones, me dieron todos los documentos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuándo los ocupé? Nunca. Yo no estoy diciendo que no tengas tu papel, que no estudies. No, sí, tú estudia, cada caso es diferente.
Pero yo no tuve necesidad de eso. Y luego llego aquí y me invita una maestra, donde mis hijas iban a la escuela, a ser el director de la secundaria. Pregúntame si me pidieron papeles. Nunca. Te digo la verdad, solo Dios. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Pero yo tenía una responsabilidad delante de Dios. Todo lo que hiciera, lo tenía que hacer bien, porque cuando yo llegué a cada escuela donde daba clases, yo les decía, yo soy cristiano. Eso fue lo único que Dios me pidió, que estableciera quién era yo. Hubo escuelas donde no me dieron trabajo. Sí, mañana le hablamos. ¿Sabes cuándo me hablaban? Nunca. Y hubo escuelas donde yo llegué con ese parámetro y Dios me bendecía. Cuando terminé mi último trabajo en esa escuela, yo caí en la cuenta de que en todo momento de mi carrera dentro de la escuela como maestro, en todo mi tiempo como servidor de Dios, en todo momento Dios había tenido el control completo. Dios te ha llamado con un propósito. No hay pretextos. Pastor, es que yo ni siquiera la primaria terminé. ¿Y? El dueño de la tienda de chiles más grande que está aquí en la central de Abastos, empezó con un cajón en la banqueta, un cajón donde tenía sus chiles. Empezó a crecer a tal grado que se convirtió en el zar de los chiles. Millonario, nada más. ¿Cuál es el secreto? Que tú como cristiano entiendas quién eres, para qué has sido llamado a esta tierra por Dios, para qué naciste en tu casa donde naciste, para qué vienes a esta iglesia. Hay un propósito. Hay un gran propósito. Así es que te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Y te voy a leer esto ya de pie y dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. El nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés. Y después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. La ofrenda de una familia pobre. Yo quiero preguntarte algo: ¿Jesús era pobre? Porque ese es el dilema de toda la vida. Es que nació en un pesebre. Sí, pero ¿te acuerdas? Y no está aquí que llegaron los magos de Oriente, y dice que llevaron oro, incienso y mirra, y no llegaron con un cofrecito. En la antigüedad, cuando un rey visitaba a otro rey, cuando la reina de Saba visitó al rey Salomón, dice que llevaba como 7 o más camellos cargados de joyas, de oro, de plata. No, plata no, era barata. El incienso y la mirra estaban a la par del precio del oro o más caros. Y no le llevaron el cofrecito, le llevaron camelladas al rey que había nacido. Sino, ¿con qué comieron todo el tiempo que querían matar a Jesús y se fueron a Egipto? ¿Con qué comieron?
Ah, es que José era un buen carpintero. Dios estableció que Jesús tenía que comer. Y como es hijo de Dios, Jesús tenía que comer bien, ¿no crees? Y por consecuencia de Jesús, como hijo de María y José y de todos los otros hermanos que nacieron, todos comían lo mismo. Gracias a Jesús. Gracias a la ofrendita que le dieron los reyes de Oriente. No creas que a Dios se le pasan las cosas. Dios no se le va nada, no se le pasa nada desapercibido, nada. Dios no es así. Dios tiene el control, si no, no sería Dios. Y todo lo que te pasa, aún lo malo que te pasa, tiene un propósito. Porque lo que no te mata te engorda. Digo, lo que no te mata te fortalece. Así es que hoy yo quiero que tú tomes esto en tus manos. Según les dije que no pusieran la música porque yo iba a poner y se me olvidó ponerla. ¿La ponemos? Dios estableció algo en tu vida, tiene un propósito. Aunque ya tengas 40, 50, aunque tengas 10 o 20, Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir el propósito. Y si tienes 90 y tú piensas que no, Dios no va a cumplir el propósito porque ya tienes 90, te tengo una noticia. Dios puede hacer que vivas otros 50 años después de los 90 hasta que cumplas el propósito por el cual naciste. El tiempo no es el problema para Dios. La familia no es el problema para Dios. Si tienes o no tienes dinero no es el problema para Dios. Porque Dios te puede hacer millonario de un día para otro. Si no lo ha hecho es porque Él tiene un propósito. Tampoco me voy a conformar, ay, pues pobre nací, pobre me he de morir. No, voy a ponerme a trabajar. Imagínate que llegara el domingo y que estuviéramos aquí y que yo te dijera, ay, ¿qué crees? No estudié la palabra que te voy a dar. Pues vamos a orar y ya. ¿Qué pensarías de mí? Que soy un irresponsable, ¿no? No, es lo mismo en el trabajo. Así es que hoy cierra tus ojos. Y dile, Señor, tú siempre has tenido un propósito para mí. Lo haya entendido o no lo haya entendido, tú siempre tienes un propósito para mi vida. Tú has tenido cuidado, me has guardado de la muerte porque no era tiempo de morir. Me has guardado mi vida aún a pesar de mis malas decisiones, pero la Biblia dice que tú transformas aún nuestras malas decisiones en bendición, si nosotros lo permitimos. Hoy yo creo que el propósito que tú has hablado para mi vida se cumple. Y hoy es el inicio. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan. Tú sigues teniendo un plan. Permíteme que no sea estorbo, que yo no sea estorbo para que ese plan se cumpla. En el nombre de Jesús. ¿Recibiste algo de parte de Dios? Así es que cada que te veas en el espejo, aparte de hacerlo del el prayer room, ay, qué bonito estás. O qué bonita, qué guapa eres. Así te hizo el Señor.
Ay, yo bendigo este cuerpo porque tengo un propósito. Este cuerpo es bendito. Este cuerpo camina en salud. Cuerpo para gracias. Yo te bendigo. Ay, qué bonitas piernas. Ay, qué bonitos brazos. Ay, qué bonito eres. Suena medio, ay, qué payaso soy. No, suena como que no estamos acostumbrados a hacer algo así y nos cuesta trabajo al principio. Pero tu cuerpo es hecho perfecto por Dios. Bueno, pues vamos a levantar. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.